Buenas tardes, esta presentación es para la Fundación Universitaria del Área Andina en el área de cálculo multivariado. Las posiciones sobre los teoremas de Green, Gauss y Stokes. Los integrantes del grupo son Heidi Tatiana Colorado Díaz, Edeimer de Jesús Girón Largo, Jorge Enrique Torres Trujillo. Empezando con la exposición, empezamos por el teorema de Green. Teorema de Green. Este teorema relaciona las integrales de línea de un campo vectorial sobre una curva plana con una integral doble sobre el recinto que encierra la curva. Es decir, que hace referencia a un proceso de cálculo que permite obtener una función a partir de su derivada. De esta manera vuelve a su estado original. A su vez, se conoce a la integral como la operación inversa de la derivada. Teorema de Green. Historia del teorema de Green. En el año 1828, un científico británico de nombre George Green hizo uso de la integral para demostrar la aplicación del análisis matemático en lo que conocemos como la teoría de la electricidad y el magnetismo. De esta manera, se hizo posible formular lo que conocemos con el nombre de teorema de Green. George Green publicó en privado un ensayo sobre la aplicación del análisis matemático a las teorías de la electricidad y el magnetismo. De este ensayo solo se imprimieron 100 copias, la mayoría de las cuales fueron distribuidas entre amigos cercanos. Fue el primero en intentar formular y desarrollar una teoría matemática sobre la electricidad y el magnetismo. Con el desarrollo del trabajo realizado por Green, se sentaron las bases para las teorías electromagnéticas desarrolladas por Thomson, Stokes y otros científicos que revolucionaron la percepción de la física y la matemática. Es una de las teorías más importantes del cálculo multivariado. Es importante señalar los aportes que hizo Gödel con su estudio, pues fueron significativos para el desarrollo de determinados conceptos utilizados en física, y a su vez fue de gran aplicación dentro del mundo de la ingeniería, considerándose una herramienta esencial para los avances de la ciencia. ¿Qué es el teorema de Green? Es necesario hacer énfasis en el hecho de que, tanto en física como en matemáticas, el teorema de Green establece la relación entre una integral de línea a nivel de una curva cerrada simple C y una integral de tipo doble sobre la región plana D, la cual es limitada por C. Este teorema expresa una doble integral sobre una región en términos de una integral de línea sobre una curva cerrada, y el sentido en el que se recorre esta curva es el sentido contrario de las manecillas de reloj, tal y como se ilustra aquí en esta gráfica, en esta figura. Teorema de Green. Para implementar el teorema de Green es necesario que se cumpla unos parámetros. Se trata en integrales de curva cerrada, la cual forma una región en el plano. Debe ser una curva suave, derivada en todos sus puntos. Simple es cuando no cruza o se corta a sí misma y debe tener una dirección definida. Positiva si va en contra de las manecillas del reloj y negativa si va en dirección de este. Esta debe ser conexa, que todos los puntos pertenezcan a una misma región en el plano. Para continuar con la exposición, dejamos al compañero Edeimer de Jesús. Buenas tardes, mi nombre es Edaimer de Jesús Girón Largo. Eh, para el trabajo correspondiente al eje 4 de cálculo multivariado, me corresponde explicar las aplicaciones del teorema de Gauss. Pues el teorema de Gauss se puede aplicar
lo que tiene que ver con el magnetismo, en lo que tiene que ver con la gravedad y en el fluido eléctrico, ¿ya? En este caso pues voy a explicar lo que tiene que ver con el magnetismo. En física la ley de Gauss para el magnetismo es una de las 4 ecuaciones de Maxwell que subyacen a la electrodinámica clásica. Afirman que el campo magnético B tiene una diferencia igual a cero, es decir, es un campo vectorial solenoidal. La ley de Gauss para el magnetismo se puede escribir en dos formas, una forma diferencial y una forma integral. Acá tenemos una imagen que tiene que ver pues con el teorema de Gauss aplicado al magnetismo. Acá pues vamos a hablar del teorema de Gauss aplicado al campo eléctrico. Cuando una distribución de carga tiene una simetría sencilla, es posible calcular el campo eléctrico que crea con la ayuda de la ley de Gauss. El flujo del campo eléctrico se define de manera análoga al flujo de la masa. Flujo de masa a través de una superficie S y se define como la cantidad de masa que atraviesa dicha superficie por una unidad de tiempo. El campo eléctrico puede representarse mediante unas líneas imaginarias. Acá tenemos la representación de esas líneas denominadas líneas de campo y por analogía con el flujo de masa calcularse el número de líneas de campo que atraviesan una determinada superficie. El flujo de campo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga que contenía dentro de la superficie dividida por la constante E0. La superficie cerrada empleada para calcular el flujo de campo eléctrico se denomina superficie gaussiana. Matemáticamente tenemos esta ecuación para calcular el campo eléctrico que pasa a través de cualquier superficie. En la siguiente figura, o en esta figura que estamos viendo acá, se ha representado un plano infinito cargado con una densidad superficial, ¿ya? Donde θ es igual a Q sobre S uniforme y positiva. Las líneas del campo siempre salen hacia ambos lados, uniformes. Irán hacia allí y hacia acá. El flujo de campo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada es siempre el mismo, ley de Gauss. En este caso, por simplicidad de cálculo, se ha elegido una superficie gaussiana cilíndrica representada en este color rojo de la figura. Esto es todo lo que tiene que ver con el teorema de Gauss. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Heidi Tatiana Colorado Díaz, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Fundación Universitaria del Área Andina. En esta parte del video vamos a ver lo que es el teorema de Stokes. Este teorema es la generalización o la versión tridimensional del teorema de Green en el plano. Quiere decir que está en el espacio. Específicamente, ¿qué nos dice? Que relaciona la integral de superficie del rotacional de un campo vectorial con una integral de línea alrededor de la frontera de esa superficie. En esta gráfica podemos ver la curva, la superficie y el campo vectorial. Gráficamente así es como se representa el teorema de Stokes. Este teorema está representado por esta función, donde podemos ver la integral de superficie de un campo vectorial rotacional
la superficie y como resultado tenemos la integral de línea alrededor de la frontera de la superficie. La integral de superficie del lado izquierdo se puede ver como la suma de todas las pequeñas partes de rotación del fluido sobre la superficie. El vector describe la rotación del fluido en cada punto y al hacerle el producto punto con un vector unitario normal a la superficie, se extraen los componentes de esa rotación del fluido que ocurren en la superficie misma. Entonces, ya vimos gráficamente cómo se puede representar y esta sería la función para ver un resultado de un problema que tenga que ver con teorema de Stokes. En esta imagen también podemos ver gráficamente cómo se puede representar este teorema, ¿sí? Y nos da una definición de lo que es este teorema, ¿sí? Entonces nos dice, define el cálculo de una integral de línea que se encuentra dentro de un campo vectorial f, la cual tiene una dirección tangencial apuntando a la curva C. Se dice que esta entonces será igual a la integral de la superficie, la cual se halla en la circulación del campo F con que limita dicha superficie. Entonces es así como se concluye la orientación de la curva C, que es positiva, y la superficie F, que igualmente está orientada positivamente. El teorema de Stokes tiene relación con otros teoremas, como es el teorema de Green. Pues ya vimos que es una parte, es la parte tridimensional de este teorema, y también tiene relación con el teorema de Gauss, ¿sí? Estos teoremas tienen parte fundamental en la matemática y la física, porque son dos ciencias estrechamente relacionadas entre sí, ¿sí? De la misma manera, una se apoya con la otra, y es así como este teorema se puede ver complementando otros teoremas, como lo es el de Green y el de Gauss. Cabe destacar también que este teorema fue desarrollado e implementado por George Gabriel Stokes. En un inicio este teorema era llamado teorema Thomson-Stokes, porque fue William Thomson quien inició con la investigación de este teorema, pero pues finalmente fue Gabriel quien lo implementó y quien lo expuso hacia el mundo de las matemáticas y la física, hacia estas ciencias que son parte fundamental de estos teoremas. Entonces, por eso lleva el nombre de él. Gabriel fue un matemático y un físico muy importante que realizó importantes contribuciones a la dinámica de fluidos, la óptica, la física y por supuesto la matemática. Como punto adicional, también quiero decir que este tipo de teoremas, el teorema de Gauss, el teorema de Stokes y por supuesto el teorema de Green, son muy útiles para pasar de una ecuación diferencial a una ecuación integral, ¿sí? Para desarrollar pues estos teoremas hay que tener importantes bases en integrales, en ecuaciones, en funciones y demás, para poderlos desarrollar, teniendo en cuenta que estos teoremas son bastante utilizados en el campo de la ingeniería, sin importar qué ingeniería, ¿sí? La ingeniería tiene que ver bastante con estas ciencias, con la matemática, con la física, con la geometría, con la dinámica y demás. Entonces es importante que un ingeniero tenga claro este tipo de temas, ya que en cualquier momento puede presentar un problema en donde tenga que intervenir alguno de estos teoremas para darle solución. Esperamos haberles hecho entender qué significa este teorema y la importancia de los mismos en el campo de la ingeniería, sobre todo en el campo de las matemáticas y en el campo de la física. Muchísimas gracias a todos. Esperamos que tengan un excelente día.